privilegiando la información de los estados. Con liderazgo de opinión. Ultranoticias. Con Fernando Canales. Periodismo que genera valor a México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Lemus y nos encontramos aquí en Ultranoticias, en el programa de televisión en donde le daremos a conocer información importante. ¿De qué vamos a hablar? De los asaltos en el transporte público y la problemática que realmente se está registrando aquí en la capital. Pero esta información la daremos a conocer un poco más adelante. Por el momento los invito a que vayamos a un corte comercial y regresamos. Continuamos. Regresamos. En los últimos meses se incrementaron los asaltos en el transporte público. Hay que recordar que el primero de ellos ocurrió en octubre de 2016, el segundo hace unas pocas semanas, y no tiene más de 15 días que se vivió uno otro aquí en la capital poblana. Usted recordará, estos asaltos fueron en la ruta 19, la ruta 27A y la ruta 3A. En los tres casos, 3 personas han fallecido. La pregunta es, ¿qué están haciendo nuestras autoridades del Ayuntamiento de Puebla para acabar con esta problemática? Recordemos el último caso, el de la ruta 3A. Ahí, una persona falleció, luego de resistirse al asalto. Después de este hecho, el operador de esta unidad decidió llevarlo al hospital de ortopedia, donde fue atendido inmediatamente, lo operaron, pero lamentablemente la persona falleció. ¿Agentes encubiertos en el transporte público es la solución para acabar con esta problemática de los asaltos? Bueno, considero que es una parte importante para que se pueda terminar este asunto de los asaltos en los autobuses. Sin embargo, lo que me pone a pensar es que qué podrían hacer ellos si es que llega a suceder un asalto en ese momento. Si estuviera en tus manos alguna solución para acabar con esta problemática, ¿cuál sería? Pues la verdad es un tema complicado que todavía no podría como ahondar en una respuesta o dar alguna propuesta para que se termine. Asimismo, el 8 de octubre de 2016, una persona fue asesinada en la ruta 19 mientras se trasladaba a su hogar. Estos hechos ocurrieron en la noche. Hace unos meses, en la ruta 27A, un joven que no tenía mucho que había culminado sus estudios en ciencias de la comunicación, vio truncado su sueño, vio truncada su vida, todo por culpa de la delincuencia. Vuelvo a insistir en esta pregunta, ¿qué están haciendo nuestras autoridades para atrapar a todos los responsables? En la actualidad, no están todos los culpables atrás de las rejas. Para ti, ¿cuáles son las rutas del transporte público más peligrosas? La ruta Balcones, el Azteca, la 33 y la 72. ¿Consideras que los choferes hasta cierto punto podrían estar coludidos con los asaltantes? En ciertas ocasiones se ha dado a conocer que los microbuseros tienen que ver con los asaltos porque ellos son como partícipes de. El Ayuntamiento de Puebla, a través del presidente municipal de Puebla, Luis Van Cerrato, anunció el pasado 27 de febrero del presente año la instalación de botones de pánico al interior de las principales rutas donde se han registrado estos asaltos en el transporte público. Sin embargo, han pasado 3 meses y dicha medida todavía no se aplica, bajo el argumento de que se requieren recursos federales para ello y por lo tanto, se espera que para julio, es decir, el siguiente mes, sea aplicada esta medida de los botones de pánico. Le pregunto a usted que nos ve en su casa, ¿acaso la medida de los botones de pánico será la solución? Por lo anterior, Ultranoticias conocerá la opinión de los poblanos ante esta problemática. Obviamente esta problemática que ha crecido en la capital poblana, una de las ciudades más importantes de toda la República Mexicana. Y para ello también conoceremos su opinión sobre las políticas públicas que se han aplicado de manera correcta y las que faltan aplicarse para abatir esta problemática de los asaltos en el transporte público. ¿Consideras que la violencia en el transporte público ha incrementado? Sí, la verdad sí, en varias ocasiones a mí me han asaltado ya en el transporte público. Si me tuvieras que decir en qué unidades te han asaltado, ¿cuáles serían?
Híjoles, bueno, una de las unidades en las que me asaltaron fue en la ruta 2A. ¿Cuáles serían las políticas públicas que le pedirías al presidente municipal en este tema? Bueno, pues más que nada que tengan un poquito de más vigilancia en lo que son las rutas, no solamente en esa ruta en específico, sino en todas las demás, porque pues bueno, toda esta zona es muy peligrosa para muchas rutas. ¿La violencia en el transporte público ha incrementado? Sí, bueno, en esos 3 años que he estado en la preparatoria, pues me asaltaron 2 veces en el mismo transporte público en el que viajo, entonces se incrementa con el paso de los años. ¿En qué ruta fue? En la 27A. Preguntarte, si tú me tuvieras que decir cuáles son las unidades del transporte público más peligrosas en la ciudad, ¿cuáles serían? Pues el Loma Bella y el Chedraui, también la 37 y la 68. Si tú fueras presidente municipal de Puebla, ¿cuáles serían esas políticas públicas que implementarías para abatir el robo en el transporte público? Pues cámaras en los autobuses, porque en el que yo me voy hay cámaras y no pasa nada, o también pues policías encubiertos ahí como cuidando, sería buena idea. Para ti, ¿cuál es la hora, digamos, más peligrosa en la que se pueda cometer un atraco? Como en las mañanas, como a las 8 o ya en la noche, porque está más oscuro. ¿Te han asaltado alguna vez? No. En esta primera parte del sondeo que aplicó Ultra Noticias a diversos usuarios del transporte público, queda demostrado que faltan políticas públicas. Queda demostrado que el Ayuntamiento de Puebla ha sido superado en este tema de inseguridad. Y prueba de ello es también las posturas que tienen algunos actores políticos en esta ciudad de Puebla. ¿De quién le estoy hablando? Del regidor del PRI, Iván Galindo Castillejos, quien afirmó que ha sido lenta la respuesta del Ayuntamiento de Puebla para abatir esta problemática. Insisto, una problemática que le afecta a usted, le afecta a su familiar y le afecta a un conocido suyo. Por supuesto que no es la solución. Yo creo que sería un error el apostarle a una sola medida como solución inmediata. No hay panaceas, no hay nada que por sí mismo sea una solución de facto. Me parece que el tema de la delincuencia y concretamente por lo que respecta a la incidencia en transporte público es multifactorial y por lo tanto así tiene que ser su atención. El botón de pánico de alertamiento es una herramienta, es un componente que de manera aislada no va a dar resultados. Tiene que ir acompañada de nuevas estrategias. Tiene que ser botón de pánico, más elementos encubiertos, más reforzamiento con patrullaje, más evidentemente hacer trabajo de inteligencia. Como lo he dicho en otras ocasiones, la inteligencia de los gobiernos, los sistemas de inteligencia no sirven para estar espiando a adversarios políticos. La inteligencia tiene que ser para dar con maleantes, para interferir en sus comunicaciones de los maleantes. Entonces tiene que ser, y evidentemente otro de los aspectos fundamentales es el fortalecimiento de nuestros cuerpos policíacos. No podemos seguir teniendo un cuerpo policíaco tan carente. Tenemos 1.300 elementos para una ciudad de 1.800.000 habitantes. Necesitamos tener más elementos y en ese sentido hay que reforzar nuestra Academia Municipal de Policía. Consideró que el presidente municipal de Puebla, Luis Van Cerrato, debe enfocar todas sus baterías para privilegiar la seguridad en la ciudad de Puebla. Obviamente, la seguridad, usted no me dejará mentir, es una demanda de toda la población. A esta misma postura se sumó el regidor del Partido Acción Nacional. Sí, aunque usted no lo crea. El Partido Acción Nacional, a través de su regidor Osvaldo Jiménez, también le pide de la manera más atenta al alcalde de Puebla, Luis Van Cerrato, aplicar políticas públicas para garantizar la tranquilidad de las familias poblanas. Los regidores del PAN, es un tema evidente, es un tema que se está revisando, es un tema que el alcalde Iván, junto con el resto del gabinete, particularmente la parte de seguridad pública y de gobernabilidad, están poniendo énfasis. Es evidente que han crecido algunas incidencias en algunos indicadores de seguridad y bueno, ya se están tomando cartas en el asunto, ya entiendo que se hicieron algunos relevos en algunos sectores y seguramente en esta semana se estará definiendo con más claridad una estrategia para combatir esto. Incluso, y le insisto, el regidor del Partido Acción Nacional, Osvaldo Jiménez, señaló que la reciente destitución de Alejandro Santizo Méndez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal no es la solución para acabar con el tema de los asaltos en el transporte público. ¿Insiste? Así lo dice él. ¿Qué opinan ustedes?
que falta un trabajo coordinado, falta un trabajo también de la sociedad para lograr políticas públicas que ayuden a coordinar esfuerzos ante esta situación que vive Puebla Capital. En contraparte, el dirigente de la Coordinadora del Transporte Público, Arturo Loyola González, usted lo conoce, fue regidor del PRD hace unos años. Él pide al gobierno del estado, al gobierno municipal, que no bajen la guardia en este combate en las estrategias de seguridad para garantizar la tranquilidad de los poblanos. Reconoce que han existido avances. Pero también les pide que las agilicen para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos, la tranquilidad de usted. Llamamos a establecer entre autoridades y transportistas una coordinación plena para dar al usuario seguridad, tanto a bordo de las unidades del transporte como en la vía pública. La seguridad de las personas tiene dos vertientes. Por una parte, que las unidades trabajen en condiciones mecánicas óptimas y que los operadores estén bien capacitados. Y por otro lado, es necesario reforzar la seguridad pública del entorno con una adecuada prevención del delito, mediante una estrategia integral, de tal forma que la inseguridad no migre de una zona a otra, ni de una ruta a otra. Esto por algunas declaraciones que se han hecho en relación a que se presentan actos delictivos en algunas rutas y en otras. Yo creo que debe ser de manera integral, de manera general. La delincuencia está por todos lados y en todos lugares. El enfoque de la seguridad pública no debe limitarse al carácter correctivo, sino que este también debe ser preventivo. La inseguridad afecta la movilidad urbana y el progreso, y lamentablemente ha causado la pérdida de vidas humanas. Arturo Loyola González consideró que el tema del transporte público y los asaltos es un tema medular para toda la población. Cuando se habla de un incremento a la tarifa, obviamente le perjudica a usted ciudadano promedio, pero también el tema de la seguridad es un talón de Aquiles que sin duda también nos perjudica a todos nosotros que dependemos de este servicio. Es por ello que insiste en un trabajo coordinado, en un trabajo que realmente refleje esas políticas públicas en favor de usted que nos está viendo en su hogar. Pero no solamente se trata de conocer la opinión de actores políticos o de funcionarios del Ayuntamiento de Puebla. Hay que conocer la opinión de usted. Usted que de manera diaria utiliza el transporte público, ya sea para llevar a sus hijos a la escuela o para trasladarse al trabajo. Veamos qué opinan los poblanos sobre esta situación en las unidades del transporte público. ¿Consideras que los asaltos en el transporte público han incrementado? Claro, esto se debe a que la seguridad está muy mal, las policías no hacen nada, no hay autoridad en esto. Si tú fueras presidente municipal de Puebla, ¿cuál sería una mejor medida para acabar con esta problemática? Pues sancionar realmente los daños que se hacen, porque solo los detienen y los dejan salir a las ciertas horas o pagan una multa y ya, no se hace realmente justicia. Si me tuvieras que decir cuáles son las rutas del transporte público más peligrosas para ti, ¿cuáles serían? Pues las que pasan sobre Boulevard 5 de Mayo y la ruta 3 que va de aquí a Zabaleta. Se ha hablado que van a instalar botones de pánico. ¿Consideras que es la solución al robo del transporte público? Pues no sé si sea la solución, la verdad, ningún botón de pánico que puede hacer. No es de mucha ayuda, pero pues a lo mejor y sí puede asustar a los rateros, ¿no? ¿Sabías que el Ayuntamiento de Puebla implementará lo que son botones de pánico según para una respuesta inmediata cuando haya atracos? ¿Qué opinas al respecto? Pues, ¿de qué serviría? Porque no me va a servir nada de recuperar mis cosas o mi teléfono que me hayan robado con un botón de pánico. Ese día estuvimos marcando como 3 veces y la policía llegó 3 horas después del atraco que se sucedió.
Ya conocimos algunas posturas de regidores en el Ayuntamiento de Puebla, pero ¿qué cree? En el Congreso del Estado, donde se encuentran los diputados locales, también hay opiniones sobre la ola de inseguridad que ha perjudicado a la ciudad de Puebla. Tema en específico, lo que hemos venido abordando, se trata del asunto de los asaltos en el transporte público. Sobre este tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, señaló, igual que su compañero en el Ayuntamiento de Puebla, que la salida de Alejandro Santizo Méndez no es la solución a esta situación de inseguridad que se vive en la ciudad. En este, como otros tantos temas, debemos de sumar voluntades, debemos realmente de poner toda la parte que nos corresponde para poder sacar adelante pues un problema que hoy percibe la sociedad, que es justamente el de la seguridad. La gente quiere vivir tranquila y el Estado tiene que hacer lo que le corresponde para que esto salga adelante. Pero creo que no es un tema específicamente de Santizo, ni es un tema específicamente del alcalde, es un tema en donde todos los niveles de gobierno, los diferentes órdenes de gobierno y poderes del Estado deben de contribuir y también la sociedad tiene que hacerlo. De verdad lo digo con toda responsabilidad, no es un tema de Santizo en lo particular, ni creo tampoco que un relevo de una persona en específico vaya a resolver el problema. Todos tenemos que poner nuestra parte. Y bueno, es parte de lo que les comentaba hace un momento antes de iniciar la entrevista formal. El Congreso tendrá que hacer lo suyo. Y hablaré con nuestro amigo Mario Rincón, con mi compañero diputado, para ver cómo desde el Congreso ayudamos y respaldamos las decisiones que tome el gobernador Tony Gali y, por supuesto, particularmente de la ciudad de Montevideo, que es Puebla capital. El también diputado local del Partido Acción Nacional dice que es obligación del gobierno del Estado y del gobierno municipal unir todas estas estrategias para el combate a la inseguridad. Pero también hace un llamado. ¿Qué opina? Invita al ciudadano, nos invita a nosotros, a que denunciemos todo este tipo de situaciones que se viven. Si usted ha sido víctima de algún asalto, ¿por qué no denunciarlo? La pregunta es, ¿acaso no se denuncia por falta de voluntad? ¿O nosotros como ciudadanos, como un ciudadano promedio, desistimos a esta denuncia? Porque también en los ministerios públicos encontramos una serie de trabas para presentar nuestra respectiva querella. Finalmente, conozcamos la opinión del diputado local del PRD y presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado, Julián Rendón Tapia. Él opina que el presidente municipal, Luis Van Cerrato, debe reforzar los operativos de seguridad. Es decir, los uniformados encubiertos no es la solución para abatir esta problemática. Los botones de seguridad, los botones de pánico, como él los conoce, sin duda dice que van a ahuyentar a los delincuentes, pero tampoco ponen una solución a este escenario que ha crecido en la ciudad capitalina. El presidente municipal, para que en las áreas de seguridad pública municipal, pues ya implementen operativos más fuertes, ¿no? Porque sí, la inseguridad está muy fuerte aquí en la ciudad de Puebla. Mira, los botones de pánico ayudan, inhiben en todo caso las cámaras de seguridad y los botones de pánico son en muchas ocasiones para inhibir al delincuente a que haga este tipo de actos delictivos dentro del transporte público, pero sí, lamentablemente se siguen dando. Ante estas demandas sociales, el presidente municipal de Puebla ya dio una respuesta. Y fue esta semana cuando anunció 10 estrategias para abatir la inseguridad que se vive en la capital poblana. ¿Usted las conoce? Yo aquí se las digo. La primera de ellas son 10 bases regionales en las zonas de alta incidencia delictiva en la capital poblana. Número 2. Incremento del estado de la fuerza policíaca en la ciudad. En próximos días se sumarán 180 elementos más. Número 3. La instalación de 25 comités municipales. ¿Qué tiene como propósito esta medida? Incrementar los trabajos 4x4, es decir, reforzar estrategias de seguridad en los puntos estratégicos de la ciudad de Puebla en materia de seguridad. Número 4.
Se trata de un programa importante. El tema que hemos estado abordando en este especial de Ultra Noticias, es decir, un impulso al programa del transporte seguro. Quinto, fomento a la instalación de botones de alerta temprana, esto en 500 negocios de la capital poblana. Número 6, la instalación de 1000 alarmas vecinales en 25 zonas prioritarias de la ciudad de Puebla. El número 7 se trata de promover este programa que anunció el gobierno del estado y el gobierno municipal de Puebla. Usted lo conoce, lo informamos en Ultra Noticias. Se trata del programa de Puebla Comparte, es decir, estrategias para abatir la pobreza alimentaria en la ciudad de Puebla. Número 8, cero tolerancia de los horarios en el consumo de alcohol. Número 9, capacitaciones para la cultura de la legalidad y prevención de la violencia. Y el último, promover una evaluación urgente, crítica y propositiva del nuevo sistema penal. Con datos del presidente municipal de Puebla, Luis Van Cerrato, al menos 2.388, y le reitero la cifra, 2.388 delincuentes han logrado burlar el nuevo sistema de justicia penal en nuestra ciudad y en todo el país. De esta manera, usted que nos ve en su hogar, usted como televidente, tendrá la mejor opinión sobre el trabajo de nuestras autoridades. Yo le hago una pregunta, usted analícela. ¿Confía realmente en estas 10 medidas de seguridad para acabar con esta problemática que se vive no solamente en la capital poblana, sino en diversos municipios? ¿Realmente estas 10 medidas de seguridad servirán para disminuir los asaltos en el transporte público? Eso es todo de mi parte. Les agradezco su atención y le reitero la invitación a seguir viendo Ultra Noticias y también a escuchar a Fernando Canales por 92.5. Nos seguiremos viendo en el siguiente especial. Para ustedes informó Jesús Lemus.